A finales del año de 1991, el mayor Fausto Terán Bustillos fue convocado por el Gobierno Nacional del Ecuador y los jefes de la policía para conformar un escuadrón compuesto por elementos del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía. El escuadrón se conocería como el COI, Centro de Operaciones de Inteligencia, y su única misión sería capturar a un asesino en serie. Es fácil entender cómo el mayor Fausto Terán Bustillos fue designado para este cargo. Era un hombre muy calificado y profesional. Contaba con experiencia en el estudio e investigación de asesinos seriales, además de contar con diferentes cursos de técnicas de investigación en el FBI y Scotland Yard. Para ese momento, en el Ecuador se habían sucedido 8 asesinatos, la mayoría de ellos taxistas que manejaban vehículos de marca Chevrolet del modelo Sanremo. Otras víctimas eran homosexuales, pero en menor medida. Siempre era el mismo modus operandi. Los taxistas presentaban siempre heridas por arma de fuego y sus vehículos eran robados junto a sus pertenencias. La sensación de inseguridad creció en la opinión pública de Quito, por lo que los políticos se vieron en la obligación de actuar y por eso decidieron nombrar a su policía más capaz para conformar un grupo táctico de búsqueda y captura del asesino en serie que estaba acabando con la vida de los taxistas de la ciudad. A lo que el mayor Fausto Terán Bustillos no sabía, así como todo el Ecuador, es que la investigación de este caso lo llevaría al descubrimiento impactante que conmocionaría a toda la nación, haciendo que la sociedad perdiera su inocencia. Pero antes, esto es Shield y Wolf Mystery, y contamos historias de terror, leyendas, crímenes verdaderos y lo paranormal, entre otras cosas. Así que te invitamos a seguirnos, darnos un like y activar todas las notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un video. Ahora bien, prosigamos. En la madrugada del sábado 2 de noviembre de 1991, en una de las parroquias de Quito, conocida como Calderón, se encontró el cuerpo sin vida de Jorge Aguirre, un taxista de profesión y quien había recibido 2 tiros en la cabeza, además de que su vehículo y pertenencias habían sido robados. 21 días después, otro cuerpo de otro taxista fue encontrado con el mismo modus operandi, 2 tiros en la cabeza, y su auto también fue robado. Giovanni Solorza fue encontrado el 5 de diciembre, bajo los mismos parámetros que los taxistas anteriores. El 13 de diciembre, el taxista Héctor Jaramillo fue encontrado sin vida en la madrugada, su auto desaparecido. Y al día siguiente, el 14 de diciembre, 3 taxistas más fueron encontrados en 3 sitios distintos, todos con tiros en las sienes y sus autos robados. A este punto, las autoridades comenzaban a ver el patrón en el cual estos delitos estaban siendo cometidos. Al principio, los policías comenzaron a pensar que los responsables de estos asesinatos eran ladrones comunes que traficaban con autos robados, o en su defecto, podía ser una guerra entre cooperativas de taxis que se estaban disputando las rutas de manejo, pero no existían pruebas para corroborar estas hipótesis. Al parecer, una línea de taxis Sanremo que manejaba autos Chevrolet y modelo Sanremo parecía ser la más afectada. La mayoría de los taxistas que sufrieron los ataques pertenecían a esta organización y decidieron salir solo hasta las 6 de la tarde para evitar ser blanco del asesino. Se dice que llegaron hasta a viajar con sus esposas para que en caso de que se encontraran con el asesino, este se apiadara de ellos. Mientras tanto, el 16 de diciembre, el cuerpo del taxista Wilfrido Bello fue encontrado sin vida con un tiro en la cabeza y su auto también fue robado. Pero, al parecer, quien era responsable por estos asesinatos no solo estaba interesado en los taxistas. La policía descubrió que también 3 hombres homosexuales y 2 conductores de autobuses fueron víctimas del perpetrador. Pero la policía, aún estando consciente de los otros crímenes, decidió dedicarle más tiempo al caso de los taxistas, ya que para ellos llegar
llegar al fondo de lo que estaba pasando era investigar la muerte de los taxistas, lo que les revelaría la verdad, pero según pasaba el tiempo, la policía realmente no avanzaba con las pesquisas. Si bien las autoridades que investigaban los homicidios y la policía cooperaban entre ellos, no lograban dar con pistas concretas que abrieran el caso. No existían antecedentes que ayudaran a esclarecer los sucesos y los funcionarios eran mediocres. A la hora de recolectar evidencia, con la llegada del año nuevo de 1992. En enero, los crímenes continuaron. Esta vez fue el taxista Marcelo Sánchez quien recibió varios disparos en el pecho y la cabeza. Este sería el octavo taxista asesinado en menos de 3 meses y ya la opinión pública comenzaba a exigir la acción del gobierno para aprehender al responsable de los crímenes cometidos contra los taxistas. Es en este punto que las autoridades deciden formar un equipo de búsqueda y captura a manos del mayor Fausto Terán Bustillos. Con su amplia experiencia y sabiendo la responsabilidad de la tarea que le fue asignada, decide ponerse manos a la obra tan pronto como asumió el control. Fue muy suspicaz frente a la investigación, ya que según las evidencias solo se encontraron 5 casquillos de balas de 9 milímetros, pero según los cuerpos encontrados con heridas de balas, ellos deberían tener 35 casquillos, por lo que Terán decidió llevar las investigaciones a puerta cerrada, ya que la falta de casquillos le hizo sospechar que a lo mejor un policía estaba involucrado. La policía decidió enviar agentes encubiertos por toda la zona de los asesinatos, así como hacerse pasar por choferes de taxi, con la esperanza de dar con el asesino para el 13 de enero de 1992, 3 meses después de que comenzaran los crímenes. Uno de los agentes que patrullaban la zona de Calderón escuchó 4 detonaciones de un arma de fuego y corrió hasta el sitio. Allí pudo ver a un taxi desplazándose a toda velocidad y en su interior llegó a reconocer a 4 jóvenes. El policía dio la alerta a las otras unidades de la zona y comenzaron una persecución. Al verse descubiertos, hizo que uno de ellos disparara al oficial a través de una de las ventanas del vehículo. En medio de la persecución, se vieron obligados a detenerse. Los criminales, asustados, descendieron del auto y emprendieron la huida entre los callejones oscuros, logrando escapar. Todos, menos uno, al que lograron arrestar. El maleante fue reconocido como Luis Aníbal Quispe Pucha, un joven de 15 años. Este fue llevado a las oficinas donde se encontraba la Coyan. Al mismo tiempo, los agentes encontraron un cadáver de un taxista, justo donde comenzó la persecución. Resultó ser el dueño del taxi con el que huían los criminales. Todos los puntos del rompecabezas de la investigación estaban cayendo en su lugar. Semanas antes, un taxista llamado Pablo Ceballos hizo una denuncia por intento de robo e intento de homicidio por parte de unos jóvenes que abordaron su carro. Estos desenfundaron un arma de fuego, pero el taxista logró luchar contra ellos. En el forcejeo se escapó un disparo hiriéndolo en los testículos. Los criminales escaparon, pero el taxista pudo recuperarse de las heridas. Luis Aníbal Quispe Pucha, siendo interrogado, negó tener nada que ver con el asalto y nunca delató a sus secuaces. La policía decidió poner a Quispe en confinamiento solitario, esperando que se quebrara y delatara a los demás criminales. Pero por la mañana, el joven recibió la visita de 3 compañeros, que dicen haberse enterado de que su amigo estaba preso y ellos querían ver cómo se encontraba. En este instante, el mayor Fausto Terán supo que estos jóvenes estaban involucrados en los hechos, ya que la noticia del arresto de Quispe no había sido publicada, por lo que aquellos jóvenes quienes sabían del arresto de Quispe debían estar involucrados en el asalto al taxista, porque ellos debían haber sido los criminales que lograron huir. Al abandonar el carro, Terán dio la orden para que los jóvenes fueran seguidos y mantenidos bajo vigilancia. Esa misma noche, la policía capturó a 10 jóvenes que en las inmediaciones de una discoteca trataron de asaltar a un taxista. Fueron 8 varones y 2 chicas quienes fueron arrestados e interrogados por la policía por su supuesta participación en los crímenes de los taxistas. A pesar de haber sido capturados, los jóvenes negaron tener participación en los asesinatos, pero luego de varias horas, uno de ellos decidió contarlo todo a las autoridades. El joven que decidió hablar dijo que el verdadero responsable de los crímenes no estaba con ellos. Era otro joven, quien se llamaba Juan Fernando Hermosa, quien vivía al norte de la ciudad donde ocurrían los crímenes. Según las declaraciones del confesor, era bueno apuntando con el arma, muy temperamental. Todos los demás del grupo le tenían miedo, pues amenazaba a los miembros de la banda con matar a sus familiares si lo delataban. Aparte de esto, estaba en posesión de 2 granadas, lo que lo hacía un objetivo muy peligroso de capturar. La policía
policía forma un escuadrón táctico para dar con el paradero y captura de Juan Fernando Hermosa Suárez, quien en las calles se hace a llamar Juan Carlos. Uno de los arrestados le dijo a la policía que Juan Hermosa se encontraba en la casa de su madre. Rápidamente los cuerpos policiales se trasladaron hasta el sitio y una vez allá, mientras se preparaban para entrar a la vivienda para capturar al asesino de sorpresa, pero de repente, cuando los agentes se disponían a entrar a la casa, una fuerte explosión hizo que un muro se derribara, haciendo que cayera sobre dos policías. Los mismos fueron socorridos por los demás oficiales que estaban allí. Acto seguido, un intenso intercambio de disparos se desató entre los policías y Hermosa, quien se encontraba moviéndose de techo en techo, tratando de escapar. El enfrentamiento duró menos de una hora, pero Hermosa, al no tener más munición y verse rodeado, decidió entregarse. Los oficiales, al entrar a la vivienda, hallaron el cuerpo sin vida de la madre de Hermosa, quien había sido herida en el fuego cruzado con varios impactos de balas. El 14 de enero de 1992, a las oficinas de la COI, con las manos esposadas en la espalda y conducido por el mayor Fausto Terán Bustillos, entra un joven flaco de tez morena y con el cabello negro frondoso en el frente, con cejas negras pronunciadas y con una sombra de bigote que comenzaba a asomarse, con facciones finas pero con ojos color café claro y con párpados caídos que le daban una expresión vacía en su mirada. Y a pesar que había sido arrestado por asesinato, su comportamiento denotaba que no le importaba, que más bien estaba fastidiado de todo el circo que se desató a su alrededor. Por su captura, podía ser considerado un psicópata. En ese instante, con la pasibilidad que lo caracterizaba, dijo algo que sorprendió a todos los funcionarios y al Ecuador entero. Quiero dejar en claro que soy Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años. Hermosa Suárez nace el 28 de febrero de 1976 en la provincia de Sucumbíos, Ecuador. Cuando aún era muy pequeño fue adoptado por Rafael Olivo Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez Mejía, quienes lo llevaron a vivir a Quito para romper todo tipo de contacto con los padres biológicos, para que nunca supiera que era adoptado. Muy joven, Juan Fernando presentó problemas de conducta. Él mismo cuenta que le gustaba herir a los animales. De hecho, contó que tomaba a las gallinas que su padre tenía en una de sus propiedades y les arrancaba la cabeza para guardarlas mientras las gallinas estaban vivas. Dejó de ir a la escuela y comenzó a realizar delitos menores como asaltos y hurtos. Se dice que todo esto comenzó una vez cuando el niño con 7 años de edad fue visitado por su hermana biológica y ésta le contó que él era adoptado. Desde entonces, su padre adoptivo cuenta que Juan Fernando comenzó a cambiar. Cuando Hermosa llegó a la adolescencia, es enviado a la cárcel de menores, pues fue capturado por robos menores, y es allí donde conoce a Luis Aníbal Quispe Pucha, quien también se dedicaba al robo. En este centro de detención, Juan Fernando y Luis Aníbal entablan una amistad. Luego Juan Fernando, acompañado de Luis Aníbal y otros detenidas, armaron un plan para escapar. Llenaron varios tobos o baldes repletos de excrementos y amenazaron con lanzarlos al guardia. Este corrió y los detenidos lograron huir. Una vez afuera, el dúo empezó a frecuentar bares, discotecas y salas de juegos electrónicos. Poco a poco se fueron encaminando hacia la vida de la noche. Entre sus salidas conocieron a varios jóvenes, 7 varones y 2 hembras. Eventualmente conformarían una pandilla y de la cual Juan Fernando sería su líder. Esta pandilla comenzaría a realizar pequeños crímenes donde robaban alrededor de la zona, pero el dúo quería robar carros, pues ellos sabían que era en los autos donde realmente se encontraba el dinero. Pero tenían un problema: ninguno en la pandilla sabía manejar, así que contrataron un taxista para que les enseñara a manejar, y el taxista manejaba un auto de la marca Chevrolet Sanremo. Ya pensando que tenían todo calculado, el grupo roba su primer auto, que es serie de la marca Hyundai Excel. En este primer robo no dañaron al dueño del auto, pero al todavía no tener la experiencia, en la huida se vuelcan, y aunque no hubo daños de gravedad, esto marcó su preferencia por los autos Chevrolet Sanremo, pues los consideraron más confiables. En un segundo robo, se lo hicieron a un taxista, dueño de un Chevrolet Sanremo. Esta vez ellos estaban contentos, conocían este vehículo, sabían cómo manejarlo. Al parecer, todo estaba a su favor, pero justo al momento de doblar en una calle, el dúo de pandilleros se encuentran con una alcabala de policía, que estaban haciendo una revisión de automóviles en el instante en el que los detuvieron. Los policías supieron que estaban en un auto robado, pero por cosas del destino. En ese instante, los policías estaban más interesados en hacer dinero que en hacer
cumplir la ley. Y en un golpe de suerte, los policías le propusieron al dúo que le darían dinero por cambiar unas llantas viejas que tenían por las del vehículo, que eran más nuevas. Los jóvenes pandilleros aceptaron y cambiaron las llantas, recibieron el dinero y allí se formó una sociedad antinatural. Policías y pandilleros, Juan Fernando y Luis Aníbal estaban muy contentos, lograron tener éxito y encima les pagaban por ello. El dúo junto con la pandilla se dedicó entonces a robar a los taxistas y además recibían la protección de la policía. Pero los taxistas de Quito no eran una presa fácil. Años de andar en la calle y de conocer a mucha gente les hizo duros. Sabían defenderse y acostumbraban a llevar machetes, tubos o palos con ellos para repeler cualquier tipo de asalto. Juan Fernando, sabiendo que era cuestión de tiempo que algunos de ellos salieran lastimados al intentar robar un vehículo, decidió entonces conseguir un arma de fuego. Él se justificaría que sus acciones serían en defensa propia, pero en realidad el joven al parecer tenía otras intenciones. Juan Fernando habló con uno de sus socios de la policía que le ayudaba a vender las partes de los autos robados y le pidió que le consiguiera una pistola para así poder defenderse si los taxistas lo atacaban. Fue cuando el cabo Wilson Romero Vicuña y el funcionario Rafael Puquisela le vendieron a Juan Fernando un arma y municiones. Probablemente le consiguieron la granada también. Al poco tiempo después de estos eventos comenzaron a sucederse los asesinatos de taxistas en Quito. Cuando la policía le preguntó a Juan Fernando Hermosa Suárez la razón de por qué le disparaba a los taxistas, él simplemente respondía con desinterés que los taxistas se resistían. En varias oportunidades le atacaron con palos, tubos y hasta con las herramientas para cambiar las llantas. En estudios psicológicos y psiquiátricos determinaron que Juan Fernando no estaba impedido mentalmente. Por el contrario, tenía una inteligencia superior a la del promedio y poseía además memoria fotográfica. Lo que sí se determinó es que era sociópata, lo que evidencia que a pesar de decir que el motivo de los asesinatos era el robo, el acto de matar a los taxistas y a los homosexuales puede estar determinado por el simple hecho que no le importaba la vida de los demás o incluso que le complacía hacerlo, pese a lo horrible de los crímenes cometidos por Juan Fernando y a todos los asesinatos que causó. Las leyes ecuatorianas determinaron que Juan Fernando, al ser menor de edad, solo podía cumplir 4 años de cárcel y fue remitido al Centro Correccional Virgilio Guerrero junto a su amigo Luis Aníbal Quispe Pucha. El resto de la pandilla fue enviada a otras instituciones. Hay que recordar que ellos eran mayores de edad. Mientras estaba detenido, Juan Fernando aprovechó sus dones delictivos y su notoriedad y en poco tiempo formó otra banda en prisión. Allí los medios de comunicación, quienes estaban fascinados e intrigados por su historia, pagaban para entrevistar al ahora apodado Niño del Terror. Esta fama le valió que una chica quien se hizo su novia lo visitara regularmente. Así consiguió que esta chica, Yadira Vargas Fernández, lograra conseguirle una pistola de plástico y meterla en el penal. Con ella logró someter al guardia Ángel Neptali y desarmarlo. Con la misma arma del funcionario, Juan Fernando Hermosa le propinó 5 tiros al guardia, causándole la muerte, y escapó del centro correccional junto a Luis Aníbal y a otros el 17 de junio de 1993. Luego de haber cumplido tan solo 16 meses de reclusión en el Niño del Terror, huyó a Bogotá, Colombia. Allí sobrevivió cometiendo crímenes. Según sus propias palabras, robaba joyas y las vendía, pero no estaba teniendo mucho éxito. Luego de 3 meses, decidió entregarse a las autoridades colombianas, donde fue extraditado a Ecuador. A una vez que llegó a Ecuador, se le podía ver en su rostro la desnutrición a la que había sido expuesto. Fue devuelto a la correccional Virgilio Guerrero, pero sorprendentemente no se le adicionaron cargos, ni siquiera la muerte del oficial de policía Ángel Neptali Sailima. Solo se le condenó a cumplir el restante de su condena original. En esta oportunidad, Juan Fernando mantuvo el bajo perfil y no se metió en problemas, con lo que al cumplir su condena fue puesto en libertad en enero de 1996. Al salir del correccional, se mudó con su padre a la provincia de Sucumbios. Allí, al parecer, quería tener una vida tranquila. Según su padre, logró de conseguir un trabajo de medio tiempo. Se inscribió en una escuela para estudiar bachillerato a distancia y se mantuvo alejado de todos los problemas. El 27 de febrero de 1996, el Niño del Terror cumplía años, así que salió solo de su casa y entró en uno de los bares de la zona. Pidió un trago quizás para celebrar su cumpleaños número 20, cuando de repente 5 hombres encapuchados entraron en el bar, lo sometieron por la fuerza y lo secuestraron. En
En la mañana del 28 de febrero, los cuerpos policiales fueron alertados sobre un cadáver que se encontraba a las orillas del Aguarico. Cuando fueron a investigar, encontraron que el cuerpo sin vida se encontraba con las manos en las espaldas atadas con alambre. Se encontraron signos de tortura, tenía cortes en la espalda, su rostro había sido cortado con un machete, le dieron un tiro en la cabeza y le pasaron una llanta de un auto en el rostro, haciéndolo irreconocible. Cuando revisaron el cuerpo, encontraron en sus bolsillos un carnet estudiantil de una escuela a distancia, un recorte de periódico de una noticia que titulaba "El síndrome Hermosa en todo el país" y la boleta de excarcelación, emitida por el Tribunal de Menores a nombre de Juan Fernando Hermosa. La última identificación, con dificultad, la hizo su padre en la morgue, quien fue el único que lamentó su muerte. Nunca se investigó el asesinato del niño del terror, pero la población se alegró por su final. Existieron algunas versiones en la que se decía que un general a quien su hija había sido ultrajada por un taxista que manejaba un Chevrolet San Remo y que el general, buscando venganza, contrató a Juan Fernando y su pandilla para que matara a los taxistas. Pero esto nunca pudo ser comprobado. Hasta aquí la historia de hoy. Si te gustó el episodio, recuerda seguirnos, darnos un like y activar todas las notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un video. Si tienen alguna sugerencia de alguna historia que les gustaría que hiciéramos en el canal, déjanos saber en los comentarios. Y recuerden, cuando se encuentren por las calles de Quito, eviten los taxis de la marca San Remo. Puede ser que un niño de carácter terrible y deseos de sangre tenga intenciones de tomar ese vehículo, sin importar a quien tenga que llevarse por delante. Hasta la próxima.